He visto mucho en la carretera. Accidentes feos. Un camionero salvando a un perro en medio del asfalto. Gente pidiendo ayuda con un bebé en brazos. Hasta un fantasma en un puente viejo. Pero nunca pensé que un simple pedazo de papel atrapado en el retrovisor me quebraría por dentro de una forma que ni el tiempo podría reparar. Era un martes común, de esos en que el sol ya castiga la carrocería y el diésel parece evaporarse solo de pensar en el precio. Regresaba vacío de una entrega en Pará, cruzando Mato Grosso despacio en mi viejo Scania de guerra. El bicho hacía ruido, echaba humo, gemía en las subidas, pero aún me llevaba. Y yo, como siempre, con el brazo afuera, escuchando el zumbido de la radio AM y cavilando en silencio. La verdad es que quien vive en la carretera vive más de recuerdos que de gente, y en ese tramo seco, polvoriento, entre campo verde y primavera, mi recuerdo favorito decidió visitarme de nuevo. Mariana, mi niña. Era solo una niña la última vez que me miró a los ojos. Cabellito recogido de lado, olor a shampoo barato, y esa sonrisa pequeña, tímida. Recuerdo el día en que le di un radito de pilas chiquitito, con una cinta grabada solo con nuestras voces. Era mi forma de estar cerca, aunque estuviera lejos, pero me quedé más tiempo en la carretera que en casa y la madre de ella se cansó. Dijo que era un padre de carretera, de esos que solo aparecen en Navidad con un regalo comprado a las prisas. Un día ella desapareció, se llevó a la niña a otro estado, cambió de teléfono, no envió más fotos, no avisó nada. Lo intenté, toqué puertas, llamé a gente, lloré escondido en el patio de una gasolinera, pero nada. Con el tiempo, acepté que la vida me había tragado. Me aferré al camión, dormía en la cabina, comía cuando podía y seguía. Cada farol que se apagaba, cada madrugada mal dormida, me decía a mí mismo: así es, un padre de carretera no tiene final feliz. Pero ese día, todo cambió. Había parado en una gasolinera en medio de Mato Grosso, de esas con 3 bombas, una lanchita pequeña y ese olor a fritura mezclado con polvo caliente. Dejé el Scania en un rincón, fui a tomar un café negro, fuerte, como me gusta, con pan del día anterior y mantequilla. Me senté en un banquito de plástico y miré el movimiento de la pista, como siempre hago. Cuando volví al camión, vi que había un papel doblado atrapado en el retrovisor. Al principio, pensé que era un folleto, una multa o algún aviso tonto. Lo tomé sin prisa. Pero al abrirlo y leer la primera línea, mis piernas flaquearon. La letra era la de mi hija, esa misma caligrafía redondeada, un poco inclinada, que recordaba de los billetitos que dejaba pegados en la puerta de la nevera con marcadores de colores. Y solo de ver cómo escribía la P de papá, supe que era Mariana. La carta decía: papá, sé que pasas por aquí cada mes. Trabajo en esta gasolinera. Solo quería que supieras que nunca te olvidé y que, a pesar de todo, aún te espero. Leí y releí ese papel unas 10 veces. La mano me temblaba, la vista se nublaba, el mundo parecía girar despacio, como si quisiera darme tiempo para entender qué estaba pasando. Ella estaba ahí, cerca, trabajando en esa gasolinera y esperándome. Pero ese día no estaba. No vi a nadie que se pareciera, ninguna chica que me recordara su rostro. Pregunté discretamente a la cajera. Dijo que una empleada tenía el día libre en ese turno. Me quedé más de 1 hora parado en el asiento de la cabina, con el billetito en el regazo, sin saber qué hacer. No podía encender el motor. No podía irme. Todo lo que había tragado en 20 años estaba ahí, atorado. Y lo peor, ahora que ella había aparecido, no sabía si merecía aparecer yo también. Después de leer esa carta, no pude simplemente girar la llave y seguir viaje como si fuera otro día. Me quedé con el papel en las manos, mirando esa caligrafía como si gritara todo lo que pasé, años intentando no escuchar. La memoria es traicionera, pero en ese instante decidió ser clara. Vino todo de golpe, como una avalancha en un camino de tierra. Vino su rostro, pequeña, corriendo en el patio con el cabello despeinado, riendo con la boca llena, tropezando con chancletas grandes.
Vino el olor a talco mezclado con sudor de niña, el sonido de su voz fina preguntando si volvería el domingo. Y vino fuerte el nudo que sentía cada vez que tenía que responder con una mentira. Vuelvo sí, hija. Papá solo va a dejar una carga y ya está de vuelta. Pero casi nunca volvía. La verdad es que me perdí en la carretera y, cuando me di cuenta, el tiempo se había llevado todo. La casa, la mujer, la hija, lo que era. Fui empujando la vida con el parachoques del camión. Cada flete era una excusa. Cada nuevo tramo, un intento de no pensar. Cuando mi exmujer cortó contacto, aún lo intenté. Busqué por amigos en común, traté de rastrear el registro de la escuela de la niña, pero nada. En algún momento paré, no porque no doliera, sino porque el dolor se volvió parte del trayecto. Uno vive en la cabina y aprende a tragar sentimientos como traga polvo, con fuerza, sin quejarse, y yo tragué. Tragué los cumpleaños perdidos, las preguntas que ella debió hacerle a su madre, las noches en que quizás lloró abrazada a un juguete que le di. Tragué el hecho de no haber estado ahí cuando me necesitó. Una escena siempre me volvía. El día en que le di ese radito de pilas, azul oscuro, sencillo, pero funcional. Grabé una cinta cassette con mi voz diciendo, «Hola hija, papá te ama, pronto estoy en casa y más tonterías». Ella lo escuchaba todas las noches. Me dijeron después que dormía con el radiíto abrazado mientras yo rodaba entre fronteras, transportando carga de madrugada, durmiendo con la cabeza apoyada en el volante y despertando sin saber dónde estaba. Todo para huir de lo que más dolía, saber que estaba perdiendo la infancia de mi hija. Cuando leí la carta en el retrovisor, me di cuenta de que nada de eso se había borrado. Ella recordaba, sabía que pasaba por ahí, sabía que aún existía, aunque estuviera distante. Y más que eso, ella esperaba. Lo que más me dolió fue la frase final. No me olvides. Como si tuviera elección. Nunca olvidé. Nunca. Pero el tiempo me convenció de que quizás era mejor así. Mejor no aparecer, no desordenar su vida, no abrir heridas viejas. Pensé que ella estaba mejor sin mí, y quizás lo estaba. Pero esa carta probaba que, a pesar de todo, ella aún pensaba en mí. Dormí mal esa noche, con la carta en el pecho, la ventana entreabierta y el ruido de los camiones entrando y saliendo de la gasolinera. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro a los 7 años, con el flequillo torcido y la blusa de la escuela manchada de jugo. Esa mirada de confianza que decía, «Mi papá vuelve», y no volví, al menos no cuando más me necesitaba. Ahora, 20 años después, la vida me ponía de nuevo frente a la misma gasolinera, con su nombre en una carta y un aviso de que aún había tiempo. Pero, ¿tiempo para qué? ¿Para intentar reparar lo perdido? ¿Para pedir perdón? ¿Para decir que nunca dejé de amarla? No lo sabía. Solo sabía una cosa. Necesitaba volver. No solo al puesto. Necesitaba volver a mí, recuperar ese pedazo de mí que dejé en la orilla de la carretera cuando dejé que mi hija creciera sin un padre. Al día siguiente, aún con la cabeza dando vueltas y el corazón apretado, volví al puesto. Era temprano, antes de las 9. Estacioné el Scania en el mismo rincón de antes, como si el camión supiera dónde debía parar. Bajé despacio, como quien pisa terreno sagrado. Cada paso era un tropiezo de pensamientos. ¿Estará ella? ¿Me reconocerá? ¿Aún querrá verme? Mi cuerpo caminaba, pero mi alma solo quería huir. Pero no me fui. Me quedé. Entré en la lanchita y el olor a café me abrazó como un viejo conocido. El lugar era el mismo de siempre. Mostrador de acero rayado, 3 mesas de plástico, vitrina con pan de queso del día anterior. Pero para mí todo parecía diferente, más vivo, más intenso. Miré alrededor, buscando un rostro que me hiciera recordar a ella. Una chica joven con delantal atendía en la caja. No era ella. Otra pasaba con una bandeja en las manos. Tampoco era. Me senté en un rincón. Pedí un café puro y esperé, observando,
intentando imaginar el rostro de Mariana hoy, con más de 20 años. Con cada persona que entraba por la puerta, contenía la respiración. ¿Será? Pero no era. Pedí otro café, luego un pan a la plancha. La chica del mostrador me preguntó si estaba esperando a alguien. Negué con la cabeza y dije que solo estaba de paso. Mentira. No estaba pasando. Estaba volviendo. Esperé más de 2 horas. Mariana no apareció. Me levanté, pagué, y antes de salir reuní valor y pregunté por la empleada que había tenido el día libre el día anterior. La chica dijo que estaba asignada al turno de noche esa semana. Agradecí con un gesto y salí con los ojos húmedos. De vuelta al camión, cerré la puerta con cuidado. Saqué la carta del portaequipajes y la releí por 10ª vez. Cada letra parecía más viva, como si ella la hubiera escrito con el corazón latiendo en el papel. No era solo un billetito, era un puente, y yo necesitaba cruzarlo, aunque doliera. Me acosté en el banco, corrí la cortina de la cabina y me quedé ahí con los ojos abiertos, pensando, recordando. Vino la escena de su cumpleaños número 8, cuando prometí que estaría en casa con el pastel. Estaba a 400 kilómetros de distancia, atascado con una carga retrasada. No llegué. Llamaron diciendo que ella lloró toda la tarde. Me quedé parado en una parada cualquiera con la comida fría en el regazo y la culpa ardiendo en el pecho. Vino el recuerdo del día en que presentó un trabajo en la escuela y me pidió que fuera a verlo. Dije que iría. Ella creyó. Yo no fui. Todo vino como si las memorias hubieran estado esperando el momento exacto para golpearme. Y ahora era ese momento. La verdad es que por mucho tiempo me escondí detrás de la excusa de que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero lo sabía. Podía haber hecho más. Podía haber llegado menos cansado, menos ausente, más presente. Esa noche me quedé en el puesto. Estacioné en un rincón apartado, de frente a la pista. El movimiento iba muriendo poco a poco. La luz de la lanchita aún encendida, camioneros llegando, saliendo, motores rugiendo y yo ahí inmóvil esperando una chance que quizás no vendría. No pude dormir. Con cada ruido de puerta, de voz femenina, de pasos, levantaba el cuello. ¿Será ella? Nada. Solo el silencio me respondía. Comencé a pensar que quizás era mejor rendirme. Tal vez ella había escrito esa carta solo como desahogo. Tal vez no quería realmente verme. Tal vez, en el fondo, lo que esperaba era que supiera que ella estaba bien y solo eso. Y ya estaba empezando a aceptar eso cuando vi una luz encendida al final de la madrugada dentro del comedor del puesto. Era una mujer barriendo el suelo sola de espaldas. El corazón latió diferente, pero no fui hasta allá. No, en ese momento necesitaba estar seguro de que ella quería verme tanto como yo quería verla. O quizás solo necesitaba un empujón más del destino. El amanecer golpeó la carrocería del camión, como queriendo despertarme de la cobardía. La claridad entraba por las rendijas de la cortina de la cabina, y el ruido de los primeros motores encendidos en el patio anunciaba el reinicio del mundo. Menos para mí. Para mí todo aún estaba suspendido. Pasé la noche entera despierto, revolviendo recuerdos, miedos y arrepentimientos, pensando en 1000 formas de acercarme a Mariana, y en 1000 formas de que ella me mirara y dijera, ahora es tarde. Ese era mi mayor miedo. No que gritara conmigo, ni que me insultara. Lo peor sería que me mirara con indiferencia, como si ya no formara parte de su vida, como si me hubiera convertido en un extraño. La carta decía que me veía ahí cada mes, pero no decía si realmente quería verme de cerca. Tal vez solo necesitaba sacar del pecho lo que guardó por años. Tal vez me había perdonado sola y ahora solo quería seguir adelante, sin reabrir heridas, sin excavar el pasado. ¿Y quién era yo para interrumpir eso? Yo, que fallé en cada promesa. Yo, que solo aparecía con excusas, que elegía la carretera sabiendo el precio. Yo, que dejé su infancia pasar por la ventana del camión mientras corría detrás de fletes. Pero algo dentro de mí decía que no era hora de irme. Encendí el Scania.
El motor despertó con ese rugido familiar y por un instante consideré meter la marcha y seguir viaje. Era más fácil, más seguro. Podía fingir que no veía la carta, que todo esto fue solo un sueño. Podía seguir siendo el camionero solitario que aprende a convivir con sus fantasmas. Pero algo dentro de mí decía, vuelve, vuelve, aunque sea para escuchar un no. Vuelve porque ella te tendió la mano antes. Vuelve porque esta vez eres tú quien debe tener coraje. Volví. Esperé un día más. Pasé el día entero manejando despacio por la ciudad, intentando ocupar la cabeza. Paré en una gasolinera, cambié el aceite, arreglé una fuga vieja en el tanque de aire. Hablé con un vulcanizador. Tomé jugo de caña. Todo para no pensar demasiado. Pero cada minuto parecía durar una eternidad. El reloj pasó de las 4 de la tarde. Faltaba poco para que oscureciera y decidí que sería esa noche. Volví al mismo puesto. Estacioné en el mismo lugar. Esta vez entré con pasos más firmes. El pecho apretado. La respiración corta, pero sin querer huir. Me senté en la misma mesa de la lanchita. Pedí un café y esperé. El tiempo pasó despacio. Camioneros entraban, comían, pagaban, se iban. La lanchita se llenaba, se vaciaba, se llenaba de nuevo y yo ahí esperando. Hasta que cerca de las 7:30 la puerta del comedor se abrió. Entró una chica con uniforme sencillo, jeans y camiseta negra, cabello recogido en un moño, semblante sereno, mirada cansada. Caminaba con pasos ligeros, casi flotando entre las mesas. Empezó a limpiar el mostrador, tomó la garrafa de café, reorganizó las bandejas, todo como si fuera otra noche de trabajo. Pero supe al instante, aunque no había visto ese rostro en 2 décadas, supe que era ella, Mariana, mi hija, y mi cuerpo se paralizó. No pude levantarme, no pude llamar. Me quedé mirando, escondido detrás de la taza de café. El mundo entero cabía en ese salón pequeño. Y en ese momento todo en mí gritaba por coraje. Pero no fui. Al menos no aún. Mi miedo aún era mayor que mi voluntad. Fue entonces que ella me miró. No directo al principio. Primero de lejos, luego por más tiempo. Esa mirada de quien reconoce sin saber de dónde. Una mirada que dura un segundo más de lo normal. Una mirada que se detiene y entonces ella paró. La esponja aún en la mano, el paño en medio del mostrador, los ojos fijos en los míos, y en ese instante ella supo del mismo modo que yo supe la noche anterior, sin necesidad de escuchar, sin necesidad de explicar. El tiempo que corrió 20 años pareció congelarse. Ella dejó la esponja a un lado y caminó hacia mí. No apresurada, no vacilante, sino con la firmeza de quien carga el peso de años esperando. Me levanté, las piernas me temblaban, la taza de café aún caliente quedó en la mesa. Cuando ella se detuvo frente a mí, el mundo entero se silenció. Y ahí, frente a frente, no hubo palabras, no hubo preguntas, ni acusaciones, ni explicaciones. Ella solo extendió los brazos y yo fui. El abrazo fue seco, pero entero, duro al principio, como si aún estuviéramos probando si aquello era real. Pero después se fue soltando. La fuerza de ella se rindió. Mi pecho se desarmó y finalmente el llanto. El de ella ahogado en mi hombro, el mío atrapado por dentro, porque no quería desmoronarme ahí, no aún. Nos quedamos así por minutos, 2 extraños con la misma sangre, 2 silencios que se entendían, 2 pasados intentando encontrar algún presente posible. Ella me soltó primero. Se limpió el rostro con la manga de la camisa. Sonreía con los ojos aún húmedos, y antes de que saliera alguna palabra, señaló hacia afuera, como diciendo, «Vamos a respirar». Salimos juntos. Caminamos hasta el lado del camión. La luz del atardecer hacía todo más ligero, más bonito. Nos sentamos en el cordón de la vereda. Yo apoyé las manos en las rodillas. Ella cruzó los brazos sobre las piernas. Lo primero que ella dijo fue, «No pensé que vendrías.
Lo primero que pensé fue, yo tampoco sabía si podría, pero no respondí con palabras, solo con la mirada, y ella entendió. Hablamos poco ese día, nos comunicamos más con el silencio. Ella contó que trabaja ahí desde hace 2 años, que vive en un cuartito atrás, que terminó sus estudios. Dijo que siempre supo que un día aparecería, porque un camionero de verdad nunca cambia de gasolinera. Y yo dije que nunca dejé de pensar en ella, nunca. Me mostró la cinta cassette vieja, esa del radito de pilas, aún guardada en una caja de cartón con otros recuerdos. Dijo que la escuchaba de vez en cuando, solo para recordar que yo existía. Eso me desarmó por dentro porque creía que el tiempo había borrado todo, y ella guardó cada pedazo. Antes de irme esa noche, me entregó la continuación de la carta. Un pedazo que no cabía en el billetito original. Estaba escrito a mano, doblado con cuidado. Papá, te perdono, pero solo te pido una cosa, no te vayas otra vez. Volví al camión con las piernas temblorosas. Cerré la puerta y lloré como hombre grande. No por el dolor, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que quizás, solo quizás, aún había tiempo. En los días que siguieron, empecé a parar en la misma gasolinera cada semana. No era por flete, era por ella, por Mariana. No hablábamos mucho del pasado. Era como si el silencio que cargamos por 20 años se hubiera convertido en un puente y no en un abismo. Ella llegaba con un café en la mano, se sentaba conmigo en el banco junto al camión y simplemente existíamos juntos. Hablábamos del presente, cosas simples, el precio del diésel, el calor de Mato Grosso, los planes de ella de estudiar más, y de repente todo eso parecía tan natural que dolía pensar que tardamos tanto. Fue en una de esas charlas, con el sol ya cayendo detrás de los galpones, que ella me dijo que necesitaba contarme algo. La voz estaba más baja de lo normal, la mirada más quieta. Me quedé atento, pero esperé, no forcé. Ella respiró hondo y dijo sin rodeos: «Tengo un problema de salud, papá. Mi estómago se dañó». Explicó que llevaba meses sintiéndose mal. Falta de aire, cansancio anormal, mareos. Ya había hecho exámenes. Encontraron una enfermedad rara, autoinmune, compleja, difícil de tratar. Los médicos aún estudiaban el caso, viendo qué hacer. Pero ella lo contaba con una calma que me desesperaba por dentro. Pero no es eso lo que quería contarte primero. Continuó y puso la mano sobre el vientre, como protegiendo un secreto. Fue entonces que entendí. Ella sonrió, esa sonrisa ligera, bonita, llena de silencio y fuerza. Estoy embarazada, papá. Mi cabeza dio vueltas. Al mismo tiempo que la noticia de la enfermedad me aplastaba, la del bebé me daba aire. Era como si vida y muerte se hubieran sentado a la misma mesa, brindando por una nueva chance. Estaba de 3 meses. Dijo que no fue planeado, pero que fue recibido con amor, que el padre del niño era un buen chico, pero que se fue cuando supo de la enfermedad y que aún así no se arrepentía de nada. Me quedé mirándola, intentando entender cómo esa chica fuerte, que pasó toda la vida sin mí, ahora me incluía en los momentos más importantes de su vida, sin reproches, sin rencor, solo con el corazón. Ella dijo que ya había elegido el nombre. Si era niño, quería honrar a alguien. Un nombre que, a pesar del dolor, representaba el origen, la carretera, la lucha. Se llamaría Antonio, como yo. En ese momento giré el rostro. No quería que viera mis ojos húmedos, pero ella ya lo sabía. Eso me desarmó. Yo, que pasé una vida huyendo, ahora tenía a mi hija entregándome el mayor regalo de todos. Un nuevo comienzo, un niño que vendría con mi nombre, un nieto que quizás podría ver crecer. Tal vez. Ella tomó mi mano con firmeza. Dijo que no quería verme llorando, que a pesar de todo ella creía. Tenía fe, tenía calma y que, si lo peor pasaba, quería que prometiera no desaparecer, que estaría por él. No pude responder con palabras, solo apreté su mano con fuerza. Y ahí, en ese toque, hice la promesa más verdadera de mi vida.
Ella me contó que ya pensaba dónde quería bautizar al niño. Dijo que era un sueño antiguo, un lugar de fe, de peregrinación, que veía en telenovelas y revistas, el santuario de Aparecida do Norte. Quería ir ahí con el bebé en brazos, tenerme a su lado y pedir protección para su vida, aunque la de ella fuera incierta. Esa noche, volviendo a la cabina, me acosté en el colchón nuevo y miré el techo de la cabina por horas. Sabía que el tiempo era corto, pero también sabía que ahora cada minuto con ella era todo lo que importaba. El tiempo corrió rápido después de esa charla. Los meses siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Seguí manejando, pero con el corazón atrapado en ese puesto, en esa chica de sonrisa dulce y mirada de hierro a la que tenía el privilegio de llamar hija. Cada kilómetro recorrido era por ella. Cada flete, cada entrega, cada noche sin dormir. Todo pensando en asegurar lo necesario para lo que vendría. Mariana engordaba despacio, pero el rostro seguía firme. Aunque la enfermedad avanzaba, sonreía como quien lleva dentro del pecho una luz que el dolor no puede apagar. Y cada vez que paraba ahí, ella se aseguraba de actualizarme sobre todo. Los exámenes, el ajuar, los sustos, los nombres que casi eligió y el nombre que eligió de verdad. Antonio, decía con orgullo, sosteniendo mi mano, es para que sepa de dónde viene. La salud de ella, sin embargo, empeoraba a simple vista. El tratamiento no tenía el efecto esperado. Había días en que apenas podía levantarse de la cama y aún así me pedía que no desistiera del bautizo. Dijo que ese era su sueño, ver a su hijo bendecido, protegido, y yo prometí que pasara lo que pasara, el niño sería llevado hasta Aparecida do Norte, que recibiría el nombre, la bendición y el amor de ella, aunque ella no pudiera ir. Ella sonrió débilmente, y en esa sonrisa vivía una despedida disfrazada de fe. El Antonio nació una mañana temprano, en un hospital sencillo de la ciudad vecina. Nació fuerte, llorando alto, con el puño cerrado y la misma nariz ancha que veía todos los días en el espejo. Cuando lo tomé en brazos por primera vez, mi mundo se detuvo. Era como si el tiempo hubiera regresado, como si todas las curvas de la carretera que recorrí me hubieran traído exactamente hasta ahí. Un bebé en los brazos, mi sangre, mi continuación. Lloré. Lloré como el hombre que tuvo la chance de rehacer su propia historia, como el padre que falló, pero que ahora renacía como abuelo. Mariana, aunque débil, sostuvo al hijo en el regazo con el cuidado de quien sabía que quizás no tendría mucho tiempo. Me lo pidió de nuevo con los ojos. Llévalo, hazlo por mí. Y lo llevé. 2 semanas después, con todo preparado, puse al pequeño Antonio en un asiento de bebé improvisado y acomodé todo en la cabina. Llené el tanque, tomé la carta de bautizo, la partida de nacimiento, una muda de ropa blanca, la chupeta favorita de él y partí. El camino hasta Aparecida fue el más silencioso y sagrado que jamás recorrí en mi vida. La carretera parecía otra. El motor del Scania cantaba más suave. El cielo, aunque nublado, parecía más ligero. Y dentro del camión solo estábamos yo y ese niño que cargaba más que un nombre. Él llevaba una promesa, un legado, un pedazo de Mariana. Llegamos al atardecer. El santuario se alzaba en el horizonte como un milagro de ladrillo y fe. Un mar de gente caminaba por los lados, familias enteras, peregrinos, gente de rodillas en el suelo. Y yo, camionero viejo, cansado, con el nieto en brazos, entré por el lateral con los ojos llorosos. Fui recibido por una señora de la parroquia. Cuando le conté la historia sin muchos detalles, pero con toda la verdad en la mirada, ella sonrió con ternura y dijo, «La madre de este niño está aquí, aunque no esté», y sentí que era verdad. En el momento del bautizo, mientras el padre derramaba el agua en la frente del niño y decía el nombre completo con voz firme, lo sostuve fuerte. El bebé no lloró, solo miró hacia arriba, como si viera más allá de la cúpula de la iglesia. Y en ese instante sentía la presencia de Mariana ahí, como un viento leve,
como una mano en el hombro, como un susurro en el oído diciendo, «Gracias, papá». Después de la ceremonia, me senté en las escaleras de la basílica con el niño durmiendo en el regazo. Me quedé ahí por un buen rato, en silencio, mirando el cielo oscurecer y tratando de contener la lágrima que ya no necesitaba esconder. Había fallado como padre, pero ahora prometía no fallar como abuelo. Volví del santuario con el corazón en pedazos. La fe me sostenía por dentro, pero la realidad golpeaba duro en el pecho. El viaje había sido hermoso, necesario, pero sabía que el tiempo era corto, demasiado corto. Al llegar al puesto, estacioné el camión en el mismo rincón de siempre. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y oro. Bajé despacio con el pequeño Antonio durmiendo en el regazo. Entré por atrás, como quien ya era de casa. La chica de la caja me reconoció al instante. No dijo nada, solo asintió con la cabeza y señaló hacia el cuarto atrás. El pasillo era estrecho, silencioso. El sonido de un ventilador girando a lo lejos rompía el silencio. Abrí la puerta con cuidado. Mariana estaba en la cama, flaca, pálida, pero aún bonita. El rostro sereno, como quien ya sabía todo. La mirada cansada, pero llena de luz. Me vio y sonrió débilmente, pero con verdad. Me acerqué despacio. Me senté al lado de la cama. Puse al bebé en sus brazos. Ella lo miró como quien sostiene el mundo. Besó la frente de él con cariño y dijo casi en un susurro, «¿Lo lograste, papá? ¿Lo llevaste?» Asentí. No pude hablar. La garganta se cerró. Lo único que pude fue tomar su mano con fuerza. Ella me miró a los ojos y dijo, «Ahora puedo descansar». Fue en ese momento que supe. Era el fin. Pero no había desesperación ni miedo. Solo un silencio sagrado de quien entiende que cumplió lo que vino a cumplir. Ella acarició el rostro del hijo, me miró una vez más y dijo con la voz casi desvaneciéndose, «Cuídalo por mí. Enséñale lo que no pudiste enseñarme y nunca, nunca te vayas». Asentí con los ojos empañados. Dije, «Sí», aunque sin voz. Nos quedamos así por largos minutos. El bebé se durmió en su pecho. Ella cerró los ojos despacio, como quien solo cambia de lugar dentro del tiempo. Y así se fue, sin dolor, sin ruido, solo con amor. Esa noche me acosté en la cabina con el nieto en el regazo. Él dormía tranquilo, como si no supiera de la ausencia que acababa de nacer. Y yo, en medio del luto, sentía un hilo de paz. Porque Mariana no se fue sola. Dejó un pedazo de sí, un nuevo comienzo, un niño que lleva mi nombre, pero que más que eso lleva la historia de una hija que eligió perdonar y amar, incluso cuando tenía todos los motivos para darme la espalda. Y yo elegí quedarme. Después de que Mariana partió, pasé unos días parado. No pude encender el camión, no pude irme de ahí. Me quedé con el pequeño Antonio en brazos, sentándolo al lado del Scania, sintiendo el mundo pasar despacio, mientras intentaba entender cómo seguir con un pedazo de mí faltando y otro renaciendo. Ella me dejó un billetito en el sobre de la partida de nacimiento. Cosa simple, la letra de ella, redonda, aún firme a pesar de la enfermedad. «Papá, enséñale a mirar el cielo, a contar estrellas, a escuchar el rugido del motor como música. Es tuyo ahora, y eso sí es un nuevo comienzo». Con esas palabras elegí qué hacer. Volví a la carretera, pero nunca más del mismo modo. Transformé el camión, saqué el asiento del copiloto e instalé una sillita adaptada. Colgué juguetes en el tablero. Guardé la chupeta favorita en el portaequipajes. Acomodé una caja con pañales, leche, pañitos y un trajecito bordado con su nombre. Y créalo, el Scania quedó más bonito que nunca. Era como si supiera que ahora transportaba algo mucho más valioso que cualquier carga. En las paradas, cambiaba pañales sobre el asiento trasero, calentaba el biberón con agua caliente del radiador, hacía dormir al niño acunado por el vaivén del asfalto y el soplo del viento entrando por la ventana. Los otros camioneros miraban con sorpresa. Primero se reían, luego se emocionaban, y cuando les contaba la historia por encima,
Muchos se quedaban en silencio. Gente curtida que aprendió a esconder la emoción, pero que reconocía en mi mirada lo que es perder y ganar al mismo tiempo. El pequeño Antonio fue creciendo ahí, aprendiendo a amar la carretera con los ojos, a ver el mundo pasar por la ventana como si fuera cine, a sonreír cada vez que el motor arrancaba. Y yo fui aprendiendo con él. Aprendí a desacelerar, a parar más veces, a escuchar música más baja, a cantar bajito para arrullarlo. Aprendí que aunque perdí mucho, aún había mucho por amar. Y más que eso, aprendí que el amor que no supe darle a Mariana a tiempo, ahora podía entregarlo con calma, presencia y verdad al nieto que ella me confió. Cada parada era un capítulo nuevo, cada ciudad, una historia. La cabina se volvió cuna, aula, cuarto de juegos, y yo me convertí en padre de nuevo. Esta vez, con más silencio, más cuidado, más presencia. La carretera no era más fuga, era hogar. Y el camión que antes fue mi refugio solitario, ahora era herencia. Herencia de amor, de dolor, de redención. El tiempo pasó como pasa la carretera por la ventana, rápido cuando uno parpadea, lento cuando se siente. El pequeño Antonio creció. Primero empezó a caminar agarrándose de los asientos del camión. Luego aprendió a reconocer el sonido del motor y los nombres de las ciudades en el mapa. Decía Scania antes que abuelo. Creció con el olor a grasa mezclado con talco y con un cariño por el mundo que parecía no caber en un pecho pequeño. Nunca faltó amor, ni historia para contar. Cuando cumplió 5 años, me pidió visitar la iglesia grande que su mamá soñaba. Yo ya lo sabía. Era hora de volver. Preparé todo con calma. No era el mismo camión. La carrocería tenía nuevas marcas. El asiento del conductor ya cedía de un lado, pero aún rodaba con dignidad. Era como yo, envejecido, más lleno de carretera por dentro. Tomamos la BR con el sol saliendo. Antonio sentado en el asiento alto, con los pies balanceándose, ojos atentos. Llevé los dibujos que hacía de su madre con velo de novia, con un bebé en brazos, sonriendo desde el cielo. Él decía que ella vivía allá arriba, en esa nube más grande. Llegamos a Aparecida cerca del atardecer. La ciudad aún tenía ese olor a fe, a sudor y a promesa cumplida. Gente caminando de rodillas, otros en silencio, manos entrelazadas. Estacioné el camión a unos metros de la basílica. Tomé a Antonio de la mano y seguimos. Él caminaba firme, como si reconociera el camino, como si supiera que ese lugar era más suyo que mío. Entramos por la nave lateral. La luz, entrando por los vitrales, dibujaba colores en el suelo. El sonido del coro, a lo lejos, llenaba el aire con una paz que solo se encuentra en lugares así, sagrados no por las paredes, sino por lo que guardan. Nos sentamos en el último banco. Antonio sacó del bolsillo un papel doblado. Era un dibujo de su madre con vestido azul, sosteniendo una estrella. Pidió dejarlo en el altar. Subimos con cuidado. Lo sostuve por la espalda mientras estiraba el brazo y dejaba el papelito doblado justo a los pies de la santa. Luego me miró y preguntó, ¿ella puede verme desde aquí, abuelo? Sonreí con el corazón doliendo de amor. Sí, hijo, desde aquí lo ve todo. Nos quedamos en silencio. Ahí, en ese instante, el tiempo se detuvo. Pensé en todo lo que viví, en quién fui, en el padre ausente, en el hombre fallido, en el camionero que prefirió la carretera a la sala de casa y en el abuelo que, por milagro o castigo bueno, tuvo la chance de empezar de nuevo. Y pensé en ella, en Mariana, que me perdonó con un billetito, que me dio un nieto y que me enseñó, incluso al partir, que el amor no se mide en el tiempo, se mide en la entrega. A la salida de la iglesia, antes de volver al camión, Antonio me llamó, señaló al cielo y dijo, «Mira, abuelo, hay una estrella brillando ahí, ¿ves?» Miré. Era verdad. Una sola, solitaria, en medio del azul oscuro que empezaba a caer. Le di un apretón leve en el hombro. «Esa, hijo, es tu madre.
nunca dejará de iluminar tu camino. Y volvimos al camión. Ese día, la carretera no nos llevaba lejos, nos llevaba de vuelta a todo lo que importaba. Ahora dime una cosa, solo por curiosidad mía, ¿desde dónde estás escuchando esta historia, ¿Desde la cabina también? ¿De alguna ciudad del interior, del campo, de la capital? Comenta abajo. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia en este mundote de Dios.